queremos usar la prueba de relación para determinar si la serie infinita converge o diverge. Para aplicar la prueba de razón, tenemos la suma de un sub n, y luego encontramos el límite. A medida que n se acerca al infinito del valor absoluto de un sub n más 1 dividido por un sub n, que es igual a L, y si L es menor que 1, entonces la serie infinita converge. Si L es mayor que 1, entonces la serie infinita diverge. Y si L es igual a 1, la prueba falla. Tenemos que probar una prueba diferente. La prueba de relación a menudo es útil cuando la serie involucra exponenciales o factoriales. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo nuestra serie involucra tanto un exponencial y un factorial, donde un sub n sería igual a 3 elevar el poder de n dividido por n factorial y, por lo tanto, un sub n más 1 sería igual a 3 elevar el poder de n más 1 dividido por n más 1 factorial. Entonces ahora encontraremos el límite a medida que n se acerca al infinito del valor absoluto de un sub n más 1 dividido por un sub n. Pero en lugar de dividir por una sub n, multiplicaremos por el recíproco. Entonces tendremos el límite, a medida que n se aproxima al infinito del valor absoluto de nuevo, un sub n más 1, que es 3 eleva la potencia de n más 1 dividido por n más 1 factorial. Y, de nuevo, en lugar de dividir por una sub n, la multiplicaremos por el recíproco de una sub n, que debería ser n factorial dividido por 3 elevar la potencia de n. Ahora queremos simplificar este producto. Entonces comience mirando la base 3. Observe aquí en el denominador, tenemos n factores de 3, en el numerador que tenemos n más 1 factores de 3. Entonces observe cómo tenemos un factor más de 3 en el numerador, lo que significa 3 a la enésima cuando se simplifica a 1, y 3 a la potencia de n más 1 cuando se simplifica a un solo factor de 3. Ahora eche un vistazo a los factoriales. Si fuera a expandir n más 1 factorial, el primer factor sería n más 1. El siguiente factor sería 1 menos n, y luego tendríamos n menos 1, y así sucesivamente. Si expandimos el factorial n, el primer factor es n. El siguiente factor sería 1 menos, que sería n menos 1, y así sucesivamente. Observe que la mayoría de estos factores se simplificarían a 1. Aquí tenemos n sobre n. Aquí tenemos n menos 1 sobre n menos 1, y así sucesivamente. Tantos factores se simplificarían a 1, dejándonos con un factor de n más 1 en el denominador. Entonces nuestro límite simplificado sería el límite a medida que n se aproxima al infinito de el valor absoluto de solo 3 dividido por n más 1. Cuando n se aproxima al infinito, el numerador permanece en 3, el denominador aumenta sin límite y, por lo tanto, este límite es igual a 0. Entonces, debido a que este límite es igual a 0, 0 menor que 1 y, por lo tanto, la serie infinita converge mediante la prueba de relación. Entonces, la segunda parte nos pide que determinemos el límite, para determinar si la serie converge o diverge. Ya sabemos que el límite es igual a 0, así que diremos por la prueba de relación desde el límite. Cuando n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub más 1 dividido por un sub n es igual a 0, que es menor que 1, la serie converge. De nuevo, esta pregunta nos pide que encontremos el límite simplificado, que sería este límite aquí, que sabemos que es igual a 0 y, por lo tanto, mediante la prueba de relación, como el límite es inferior a 1, esta serie converge. Espero que hayas encontrado esto útil.